Buenas tardes a todos, muchachos. Vamos a retomar nuestras sesiones. Espero que estén bien en clase, espero que estén bien en sus casas, espero que estén retomando todas y cada una de las cátedras que están teniendo con sus demás maestros de la mejor manera y que tengan un aprovechamiento óptimo en este periodo que propiamente está desarrollándose ya. Y me refiero al proceso evaluativo en algunos días. Recuerden que vamos a empezar después del 12 de junio con una serie de dinámicas nosotros como profesores, si es que ya algunos no lo están haciendo. Y bueno, pues nosotros tenemos que salir adelante, tenemos que seguir adelante con nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad criminológica y jurídica. Y recuerden que estamos viendo todos aquellos temas referentes a criminalística, siempre lo retomamos desde ese punto de vista, que tener una hilación adecuada con los temas y pues hemos ya recorrido un gran camino, ya hemos hablado de algunas herramientas, algunas ciencias auxiliares, hemos hablado de los indicios, cuál es la manera correcta de denominarlos, algunos principios de probidad. Espero que todo esto esté quedando claro. Si tienen alguna duda por ahí, pues por favor háganmelo saber, porque ya vamos un poco avanzados, ya no nos resta mucho. El material que en este semestre trabajamos, pues tampoco es tanto como el que trabajamos en Teoría General del Estado, para aquellos que tuvieron la oportunidad. Y pues bueno, seguiremos adelante con esas sesiones. El día de hoy otra vez vamos a hacer una serie de pensamientos y una serie de reflexiones, esta vez en torno a lo que llamamos en un principio, indebidamente, como ya lo hemos comentado, la famosa reconstrucción de los hechos. Recuerden que en principio dijimos que estaba que lo asociaban algunos criminalísticos y denominaban incorrectamente a esta reconstrucción de los hechos. Ya entendimos que no es posible llevar a cabo la reconstrucción de un hecho, de un suceso, porque es un suceso que ocurrió en el pasado, es un suceso que ya ocurrió y no podemos retrotraer el tiempo para que vuelva a ocurrir de una manera. Entonces, posteriormente hablamos de una representación de sucesos y hoy vamos a dar un giro otra vez para establecer de nueva cuenta desde el punto de vista criminalístico una nueva postura, una postura en la que se indica que tampoco es correcto. Sé que a lo mejor pudiera ser un poco tedioso, tanto cambio, tanto estudio, pero bueno, tienen ustedes que conocer todas las posturas, los puntos de vista de los diversos autores. También, así como hay algunos que están de acuerdo en hablar propiamente de una reconstrucción de hechos, otros de una representación de sucesos, hay también unos que dicen que no es el término correcto y es lo que veremos a continuación. El tema propiamente pues vamos a hablar de una sustitución del principio de reconstrucción de los hechos por el principio por el principio de reconstrucción de los hechos, por el principio de reconocimiento de hechos. En vez de hablar de reconstrucción de hechos, vamos a hablar de reconocimiento de hechos. Entonces, así se llama el tema, es sustitución del principio de reconstrucción de los hechos por el principio de reconocimiento de hechos, ¿ok? Lo vamos a entender así, vamos a explicar por qué. Algunos autores refieren que la manera correcta de decirlo es propiamente un reconocimiento de hechos. Y bueno, pues lo entendemos el reconocimiento de hechos, porque pues no es posible, contrario sensu a la reconstrucción de hechos, no es posible reconstruir un suceso. Ya entendemos que no es posible reconstruir los hechos, solamente podemos representar algunos hechos acontecidos. Hay que hablar de una reestructuración de hechos, pues como simple y sencillamente desde el punto de vista parcial. La reconstrucción de hechos la podemos hacer desde el punto de vista parcial, no la podemos llevar a cabo totalmente. Y lo que vamos a buscar aquí es una dramatización o una representación propiamente de estos hechos que estamos estudiando y que intentamos explicar. En principio, o como principio prácticamente, la representación de los hechos en primera instancia va a intentar demostrar la veracidad o la credibilidad. El hombre en principio debiera ser o debiera tener un reconocimiento de los hechos y no podemos, como mencionamos, reconstruir los hechos ocurridos. Desde el punto de vista del reconocimiento y la criminalística, nosotros podemos entender que propiamente con el reconocimiento de un hecho vamos a desvirtuar un engaño o un suceso o una hipótesis errónea, una hipótesis falsa. Lo científico va a prevalecer respecto de lo subjetivo, respecto de la apreciación errónea que podemos llegar a considerar del acontecimiento o de un suceso que ocurre en la realidad. Lo documental no es considerado como un objeto de estudio desde el punto de vista de este reconocimiento
de sucesos. Entonces nosotros vamos a estructurar, como siempre lo hemos dicho, vamos a estructurar una hipótesis con base en lo fáctico, con base en los hechos. No vamos a indagar hechos que son presuntamente delictivos, porque esa es labor de otra materia propiamente. Propiamente lo que vamos a investigar pues son los hechos, simple y sencillamente los acontecimientos desde el punto de vista criminalístico. Y bueno, pues en criminalística solamente vamos a reconocer algunos hechos y de ellos vamos a partir propiamente para explicar algún evento, algún fenómeno en particular, y por lo tanto, pues el principio de reconstrucción de hechos no debería llamarse de esta manera, sino debemos hablar de principios de reconocimiento de hechos. Vamos a explorar y vamos a después de evaluar todas y cada una de las pruebas con base en los indicios, y recuerden, no es propiamente correcto hablar de pruebas, sino con base en indicios, vamos a poder reconocer la veracidad de un hecho o no. Entonces, desde el principio, vamos a hablar de este famoso principio de reconstrucción de hechos, y debemos entender que no es necesario estar en el lugar propiamente donde ocurrieron los hechos mismos para poder nosotros llegar a una conclusión positiva, objetiva o científica. Además, pues no tenemos la información precisa de que en un lugar específico se inició, se desarrollaron y finalizaron los sucesos desde el punto de vista de una hipótesis. Nunca vamos a tener esa certeza porque hablamos de hechos que ya concluyeron, que ya finalizaron en un momento dado, hablamos de un evento, todo gira en torno, puede girar en torno o no en torno al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo. Entonces, los sucesos ocurrieron propiamente en un lugar, puede ser, va a ser en el lugar de los hechos y no necesariamente va a coincidir con el lugar del hallazgo. Nosotros podemos estudiar esos lugares donde encontramos los indicios, pero no necesariamente va a ser el lugar donde se llevaron a cabo las conductas o los actos o los acontecimientos que nosotros estamos estudiando. Entonces no tendríamos acceso al conocimiento si nos basamos, si basamos nuestro estudio en un estudio de campo propiamente donde encontramos un hallazgo, no tendríamos acceso al conocimiento y por lo tanto, no tendríamos acceso a una verdad propiamente dicha. Si nos ajustamos al principio de reconocimiento de los hechos, podríamos ajustarnos propiamente a ambos, tanto al lugar de los hechos como a los lugares donde encontramos los hallazgos, y en ambos propiamente podemos reconocer hechos, en ambos hay indicios. Recuerden, cuando hablamos de indicios, pueden haber indicios materiales, pueden haber indicios inmateriales, podemos hablar de indicios fácticos, formales, presentes, ausentes, y pues eso será el lugar de los hallazgos, pero desde el punto de vista del reconocimiento de hechos podemos estudiar tanto el lugar de los hechos como el lugar de los hallazgos, que son temas totalmente distintos. El lugar de los hallazgos es donde tenemos o encontramos a los indicios, y el lugar de los hechos es donde ocurrieron propiamente o asumimos que ocurrió propiamente el suceso. Entonces el reconocimiento de los hechos se va a aplicar y se va a ajustar propiamente mejor a la criminalística, se adapta mejor en cuanto a necesidades, en cuanto a explicaciones, y bueno, pues si nosotros tenemos un lugar de los hechos o estamos frente a un lugar de los hechos, entonces pues ya los hechos que ocurrieron ya no están, y al no contar prácticamente con el conocimiento o con la percepción directa de nuestros sentidos de cómo es que ocurrieron los hechos, entonces pues no podríamos reconstruirlos, es imposible. Sin embargo, pues si vamos a reconocer los hechos, pues desde cualquier lugar es posible reconocer los hechos, podemos estudiar los hechos con base en los indicios, con base en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, con el auxilio de todas estas ciencias, la ciencia o las ciencias periciales, y bueno, pues eso es, desde cualquier lugar es posible, sin importar si se trata del lugar de los hechos o el lugar de los hallazgos. Podemos entender entonces finalmente el principio de reconocimiento de hechos, cómo lo podríamos entender, cómo lo podríamos conceptualizar, cómo lo podríamos definir. Sería importante mencionar que el principio de reconocimiento de hechos pues finalmente va a consistir en una afirmación o en una negación, en una afirmación o en una negación. El principio de reconocimiento de hechos entonces consiste en una afirmación o en una negación y en una confirmación o infirmación que nos va a inferir a una información, entonces a una negación, a una infirmación
a una afirmación, negación, confirmación, infirmación de una serie de datos que van a lograr ser identificados desde el punto de vista o a partir a partir de un análisis lógico de los indicios valorados que vamos a valorar y analizados, porque también tienen que ser analizados, desde el punto de vista de la razón construida, desde el punto de vista criminalístico, desde la razón construida en información o con base en información objetiva y en concatenación o en unión de una serie de principios de intercambio y correspondencia de características propiamente que iremos descifrando con ellos, propiamente con ellos, iremos descifrando así la existencia o la inexistencia de los componentes propiamente del hecho. Entonces así vamos a entender a este principio de reconocimiento de hechos. Eso quiere decir que hablamos de una serie de posibilidades infinitas. Vamos a afirmar o vamos a negar un hecho, vamos a negar un hecho o vamos a confirmar que sí pasó o vamos a acercarnos, vamos a inferir que los datos que tenemos propiamente los tenemos que identificar y los tenemos que analizar desde el punto de vista lógico. Todos y cada uno de los indicios tienen que ser valorados, tienen que ser analizados a la luz de la razón y también tenemos que construir con base en ellos una serie de conclusiones, una serie de documentación. Tenemos que documentarlos para que podamos construir y elaborar y estructurar una información desde el punto de vista objetivo, y todos esos indicios y todos esos elementos, afirmaciones, negaciones y inferencias, los vamos a unir, los vamos a concatenar con una serie de principios de intercambio de correspondencia. Quiere decir que vamos a tratar de armar el rompecabezas, vamos a tratar de explicar con base en los conocimientos, en los indicios, cómo es que se acomodan o cómo es que resulta ser la manera más lógica en que ocurrió un suceso y una serie de características en un lugar de los hechos, en un lugar del hallazgo, y vamos por lo tanto a descifrar, que esa es la verdadera labor del investigador, del criminalístico. Podremos descifrar si existe o no existen finalmente los componentes o las partes del hecho que estamos estudiando desde el punto de vista criminalístico. ¿Ok? Bueno, pues con eso terminamos la sesión del día de hoy. Espero que si tienen algún tipo de inquietud me la hagan saber, por favor, a los canales que ya conocemos. Recuerden que estamos prácticamente ya en las últimas sesiones, entonces no dejen todo al último. Por favor, háganme sus cuestionamientos, plantéenme sus inquietudes con toda oportunidad a los canales, como siempre lo recuerdo, que ya tenemos, como lo puede ser el Classroom, como lo puede ser el correo electrónico, el WhatsApp, el chat grupal, un mensaje de texto, un mensaje de voz o una llamada telefónica, si así ustedes lo consideran pertinente y pudiera llegar a ser más fácil. Entonces, sigo a sus órdenes, estudien y les deseo mucha salud y mucha prosperidad en sus casas. Hasta luego, muchachos.